En este problema, pues volvemos a tener un motor de inducción trifásico, en este caso de 75 kilovatios, y nos dan la velocidad síncrona, es decir, la velocidad del campo magnético giratorio. Nos dice que está conectado a una red de 440 voltios y gira a una velocidad de plena carga o nominal de 1440 revoluciones por minuto. Nos da la potencia de entrada cuando la corriente de línea es de 80 amperios. Se sabe que las pérdidas en el hierro del estator ascienden a 2 kilovatios y las pérdidas mecánicas a 1,5 kilovatios. Y nos pide calcular la potencia suministrada al rotor, es decir, la potencia que va del estator al rotor, lo que llamamos nosotros potencia electromagnética, las pérdidas en el cobre del rotor, la potencia mecánica total desarrollada, lo que llamamos potencia mecánica interna, P sub MI, el par total desarrollado, es decir, el par asociado a esa potencia, y finalmente el rendimiento del motor. Como dato adicional, nos da la resistencia estatórica por fase de 0,2 ohmios. Bien, como se puede ver, en este problema se están dando y se están pidiendo potencias. Entonces, el planteamiento inicial pues, sería el de considerar que el problema se va a poder resolver mediante el análisis del balance de potencias de la máquina. Vamos a recordar aquí rápidamente el balance de potencias de la máquina. Vamos a ir dibujando aquí, bueno, no importa que se ha quedado un poquito torcido, vamos a ir dibujando aquí las distintas pérdidas que nosotros consideramos en la máquina y a ver, tenía aquí y ahora le ponemos nombre a cada una de esas potencias. A ver, esta sería la potencia útil de salida, esta sería la potencia de entrada y esta sería la potencia electromagnética. Aquí tendríamos yendo del eje al mecánico a la entrada eléctrica y en modo motor, pues esta sería la pérdida mecánica. Estas serían las pérdidas en el cobre del rotor. En el rotor no consideramos pérdidas en el hierro, potencia electromagnética. Esta de aquí es la potencia mecánica interna, o como aquí llama potencia mecánica total desarrollada. Y luego estas dos pérdidas son las pérdidas del estator, que por un lado serían las pérdidas en el cobre del estator, que siempre le llamamos con subíndice 1, y las pérdidas en el hierro del estator, pero que son las únicas que consideramos en nuestra aproximación del balance de potencia. Bien, bueno, pues vamos a ir poco a poco en los distintos apartados a ver qué podemos ir calculando. En el apartado A nos pide la potencia suministrada al rotor. Bueno, vamos a identificar exactamente qué potencias son las que se tienen, ¿vale? Fijaros, esta potencia que da aquí al principio, cuando se dan los datos normalmente, en el principio se dan los datos nominales, esto es potencia nominal. Y nosotros, en principio, no tenemos por qué considerar que el motor esté trabajando a esa potencia nominal. Eso hay que tener un poquito de cuidado en este tipo de problemas, ¿vale? Entonces esta sería la potencia de salida siempre que el motor esté trabajando a un régimen nominal. Pero no estamos del todo seguros de eso. Bien, y entonces, bueno, luego nos dice que está conectado a una red de 440 voltios girando a 1440 RPM a plena carga. Bueno, nos dice que la potencia de entrada, esto sí ya es dato. La potencia de entrada son 70 kilovatios, es decir, estos son 70 kilovatios. Nos dice, vamos a ir colocando aquí lo que sabemos. Nos dicen también que las pérdidas en el hierro del estator son 2 kilovatios, es decir, estas son 2 kilovatios. Y las pérdidas mecánicas 1,5 kilovatios. 1,5 kilovatios. Entonces, nos está preguntando la potencia suministrada al rotor, es decir, nos está preguntando esta potencia, la potencia electromagnética. ¿De acuerdo? Es realmente lo que nos está pidiendo. Bueno, pues volviendo al color negro,
La potencia electromagnética, si tenemos la potencia de entrada, pues la podremos calcular quitándole a la potencia de entrada, quitándole las dos pérdidas que hay antes de llegar en el balance de potencia a la potencia electromagnética. Sería quitándole las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el hierro. Nosotros sabemos el valor de esto y el valor de esto. Nos faltaría calcular PCU1. Nos preguntamos, ¿podemos calcular PCU1? Bueno, PCU1 por definición sería la potencia en la resistencia estatórica, ¿vale? Y como es el motor trifásico hay que multiplicarlo por 3. Tenemos el valor de la resistencia estatórica por fase, tenemos el valor de la intensidad, ¿vale? No nos dice nada de cómo está conectado el estator del motor, si de estrella en triángulo. Si no nos dice nada, lo habitual es suponer que está en estrella, salvo algún caso particular que ya se ha considerado en algún problema de esta lista de problemas de clase, se ha considerado un problema anterior ya, cuando el motor, aunque no nos lo digan, está conectado en triángulo, y es cuando el problema nos dice que el motor va a ser arrancado con una estrella de triángulo. Entonces el motor en conexión directa está conectado en triángulo. Pero si no nos dice nada y no nos especifica nada concreto que nos haga suponer que está en conexión triángulo, por defecto se suele tomar la conexión en estrella en los problemas si no, repito, dice nada en contra. Por lo tanto, si la corriente de línea son 80 amperios, la corriente de fase, que es la que habría que poner aquí, seguirían siendo los 80 amperios. Y bueno, vamos a ver si podemos. Ahí, bueno, se ha colado un poco. Esto era un 2. Y entonces, esto, a ver, lo tengo por aquí anotado, sería 3840 vatios. Sería esta potencia de aquí. Si queréis, incluso la podemos anotar. ¿Vale? Entonces ya podemos calcular lo que nos piden en el primer apartado, que sería potencia electromagnética, sería la potencia de entrada. Pues 70 kilovatios menos las pérdidas en el cobre 3840 más las pérdidas en el hierro 2000. Bien, esto, a ver, sale 64.160 vatios. Esta es esta potencia de aquí. Fijaros, os hago ya un comentario de una cosa que vamos a deducir al final. Fijaros la potencia nominal del motor, 75 kilovatios. Esta potencia, la que nos da cuando dice tenemos un motor de tantos kilovatios, tantos vatios, de tantos megavatios, esa potencia es potencia en el eje, nominal. Fijaros que la potencia electromagnética del motor funcionando en la situación en la que nos está planteando en el problema, ya la potencia electromagnética son 64.160 vatios. Y nos queda todavía por quitarle estas dos pérdidas, con lo cual la potencia útil del motor funcionando en las condiciones que especifica el problema van a ser inferiores a 64.000 vatios probablemente, ¿vale? Por lo tanto, esta potencia puede resultar engañosa y el que se considere que en la situación de funcionamiento del motor vaya a ser la potencia de salida, ¿vale? Tened cuidado con eso los que estáis viendo el problema, ¿vale? En la resolución del problema en este vídeo. Entonces, es decir, que ahí nos facilitan, efectivamente, nos facilitan una potencia nominal de salida, pero esa potencia es, repito, en unas condiciones nominales que no es la potencia que se está dando en las condiciones en las que luego hay que calcular el problema. Esto suele ser habitual. Bien, el apartado B. Las pérdidas en el cobre del rotor son estas de aquí. Bueno, cuando se realiza el análisis, digamos, teórico, el análisis matemático del balance de potencia, obtenemos una serie de relaciones y una de esas relaciones dice que la potencia en el cobre del rotor es igual al deslizamiento al que está funcionando la máquina por la potencia electromagnética. Nos está diciendo que el motor está girando a 1440 revoluciones por minuto. Entonces vamos a calcular aquí el deslizamiento.
que sería velocidad síncrona menos la velocidad en el eje partido de la velocidad síncrona, y sale esto. Yo comprendo de que puede haber alguien que diga, oye, Higinio, si me están dando la velocidad, me están diciendo que la velocidad está girando a esta velocidad a plena carga, ¿por qué no está desarrollando esa potencia? Bien, le doy toda la razón. El problema, el enunciado puede ser confuso. ¿Ven? Este enunciado está traducido literalmente de donde se ha tomado, y bueno, pues se incluye el texto tal cual el autor del problema lo propone en el problema. Pero una vez resuelto, pues evidentemente se da uno cuenta de que es imposible que el motor esté dando 75 kilovatios en la salida cuando en la entrada tiene 70, ¿vale? Es decir, la potencia, realmente este dato quizás en el enunciado habría que no considerar, ¿vale? Entonces, o ese comentario, esa definición de cómo está girando. Entonces sería 0,04 por esta potencia que tenemos aquí, 64.160 vatios. Y esto, pues, a ver dónde lo tengo, aquí, serían 2.566,4, bueno, si queréis lo dejamos así o le ponen ustedes el decimal, vatios, serían las pérdidas en el cobre. Yo lo voy a poner decimal, pero si quieren lo pueden dejar en 2.566. Vale, pues seguimos. Ya tenemos el apartado B resuelto. El apartado C, la potencia mecánica total desarrollada, se refiere a esta es toda la potencia mecánica que se desarrolla dentro de la máquina, y una vez a esa potencia total que se crea dentro de la máquina, quitamos las pérdidas que existen, pérdidas de naturaleza mecánica, y la potencia útil que podemos usar en el eje. Bien, PMI es, según el balance de potencia, pues P sub E menos las pérdidas en el cobre. Tenemos ya los dos datos, pues sería 64.160, menos 2.566,4, pues sería 61.594 o 93,6. Yo lo tengo puesto así de esta forma, bueno, pues lo dejamos así, si queréis podéis redondear la última cifra entera, no decimal, ¿de acuerdo? Y eso como queráis, ¿eh? Y esta sería la potencia total mecánica desarrollada. D. Volveremos al color negro. D. Nos pregunta el par total desarrollado. Sería el par asociado a esta potencia, a PMI, ¿de acuerdo? Aunque evidentemente vamos a verlo aquí, la comparativa sería, vamos a ver que sería igual que el par electromagnético. Vamos a hacer la operación. A ver, tenemos el par asociado a la potencia PMI, sería por un lado PMI dividido de la velocidad angular. Entonces sería a ver, ¿dónde está PMI? Aquí, 61.593,6 dividido de la velocidad de giro, 1.440, pero esta velocidad siempre hay que expresarla en radianes por segundo. Esto nos sale pues un par que sería de 408,45, lo redondeamos, 5 Newton metros. Este sería TMI, pero en este problema vamos a aprovechar y vamos a calcular, este que hemos calculado sería el par asociado a esta potencia. Esta potencia es una potencia mecánica ya en el eje, total, bruta, ¿no? Y por eso pues asociamos a la velocidad asociada con esa potencia para calcular el par, es la potencia del eje. Vamos a calcular el par asociado a la potencia del campo magnético giratorio, ¿vale? Sería lo que vamos a llamar
par electromagnético. Sería la potencia electromagnética dividido de la velocidad. ¿Pero qué velocidad? Pues sería la velocidad a la que gira lo que está transmitiendo esta potencia, ¿vale? Si en este caso la velocidad, esta potencia es transmitida en el eje y lo que ponemos aquí es velocidad del eje, en este caso esta potencia está transmitida por el campo magnético giratorio y por lo tanto la velocidad de giro del campo magnético giratorio es la síncrona. Bien, entonces sería potencia electromagnética que habíamos calculado aquí, sería 64.160 dividido de la velocidad síncrona que hemos dicho que era 1500. También convertida a radian segundo. Y bueno, pues esto resulta que sale 408,5 Nm. Esto ocurre siempre. ¿El qué ocurre siempre? Bueno, vamos a, si queréis, enmarcarlo también, ¿vale? Porque, bueno, ¿qué ocurre siempre? Ocurre que el par asociado a la potencia electromagnética es igual siempre que el par asociado a la potencia mecánica interna. Siempre, ¿vale? Se puede demostrar matemáticamente si uno transforma esta expresión en esta. La potencia a través del balance de potencia y la velocidad a través de la relación entre velocidad síncrona y velocidad en el eje y deslizamiento. Entonces esto nos va a ocurrir siempre. Por lo tanto, si nos piden calcular PMI o PE, la podemos calcular con los datos propios de PMI o con los datos de PE. Imagínense ustedes que me están preguntando por el par mecánico interno, pero no tengo forma de calcular PMI. Pues si tengo forma de calcular P sub E, yo puedo calcular T sub E y decir que ese siempre es el valor de TMI. ¿Vale? Eso siempre. Bueno, pues, ¿qué nos queda? Nos queda el último apartado, el rendimiento. El rendimiento, bueno, quizá lo más oportuno sea una página nueva. El rendimiento, a ver, pues sería, expresado en tantos por ciento, sería la potencia de salida entre la potencia, la potencia de entrada. Rendimiento total, no del rotor. Entonces, nos queda por calcular la potencia de salida. La potencia de salida sería pues potencia mecánica interna menos las pérdidas mecánicas. 61.593,6 era la potencia que habíamos calculado antes como potencia mecánica interna menos la pérdida mecánica que nos da el enunciado que es 1500 vatios. Bueno, pues sería 60.094, ¿vale? Bueno, pues esto sería 100 por 60.094 entre 70.000. Y sale pues 85,84%. Y con esto terminamos el problema, ¿vale? Lo único que quiero mencionar es esto de aquí. Yo creo que la traducción no es del todo quizá exacta y lo que se quería referir el autor del problema es que la máquina giraba a la velocidad de plena carga. ¿De acuerdo? No a plena carga, sino a la velocidad de plena carga, ¿vale? Es lo único que puede inducir un poco a error en esta traducción de este problema del original. Bueno, pues lo dicho, el problema termina aquí.